Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. La Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR, es el organismo internacional responsable de vigilar que la radio y la televisión se expresen con libertad en el continente. Esta noche al filo, José Luis Saca, presidente de la AIR. Pues nos da mucho gusto recibir en México, en el estudio, aquí en Al Filo, a José Luis Saca, presidente de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Ana María, es un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la audiencia de ADN 40, así que contentos. El acento es del Salvador, ¿verdad? El Salvador, así es. Primer salvadoreño, bueno, de hecho, primer centroamericano que está en la presidencia de la AIR, muy honrado y muy contento de estar aquí en México, que, por cierto, tú sabes, la AIR nació en México hace más de 70 años, así que muy a gusto aquí. ¿Qué relación tiene la libertad de expresión y la democracia? Mira, son, como muy bien lo definió en su momento el ex director general de UNESCO, Mayor Zaragoza, son almas gemelas. Nacen juntas, se desarrollan juntas y mueren juntas. Es decir, no puede haber democracia sin libertad de expresión. La libertad de expresión creo que es un derecho fundamental del ser humano. Y obviamente yo creo que van a existir las democracias en la medida que existan también los medios libres e independientes. Lo primero que hacen los gobiernos totalitarios es amenazar, amedrentar, desaparecer la libertad de expresión. En ese sentido, ¿cómo puede ayudar la AIR? Mira, precisamente eso lo estaba platicando en estos días, que sabes que se cumplen el 10º aniversario del cierre arbitrario e ilegal de Radio Caracas Televisión, lo platicaba directamente con el doctor Marcel Carnier. Además de las condenas que hacemos, es también llevar la conciencia a todo el mundo de la gravedad de la situación. En el caso de Venezuela están realmente sufriendo una crisis humanitaria, es terrible. Y como tú bien lo dices, parte de los inicios de esta crisis fue cuando empezaron a violentar los derechos de libertad de expresión, y aquí lo tenemos en una de sus máximas, por decirlo así, expresiones, que fue no renovar una concesión por su línea editorial. De hecho, esto está inclusive ya en fallos internacionales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dio un fallo hace un par de años diciendo y ordenando al Estado de Venezuela que devolviera la concesión a Radio Caracas Televisión, sus equipos incautados y también de resarcir los daños. Creo que vale la pena destacar que esta sentencia también reconoce que el espectro radioeléctrico es de la comunidad internacional y que le corresponde a los estados administrarla, pero este derecho de administración sobre el espectro no debe ser utilizado para primero castigar a un medio de comunicación por su línea editorial, que fue claramente lo que ocurrió en el caso de Radio Caracas Televisión. Pero en medio de la crisis que vive Venezuela, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué esperan ustedes? ¿Hay plazos, hay tiempos? ¿Hay algo que se pueda hacer con mayor energía o una sanción de verdad internacional que haga que cambien las cosas? Tú lo acabas de decir muy bien. Lo que pasa es que ya están los fallos, pero si no se cumplen, entonces, por un lado, hacer más conciencia, porque reitero, lo que está ocurriendo hoy es grave, es lamentable, es grave. Yo creo que al final la inmensa mayoría de gente lo que quiere es vivir en paz, poder trabajar en paz, poderse desarrollar. El ser humano es un ser altamente creativo que entre un ambiente de libertad ha demostrado realmente desarrollarse. Hemos visto también que las sociedades más libres, donde se respetan los medios de comunicación, son las sociedades que más avanzan. Entonces, yo creo que si no hay ningún otro camino, o sea, el camino es la libertad. Por eso dicen que para tener libertad también se necesita coraje, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son las alternativas o cuál es tu opinión en países como México, en donde la libertad de expresión pues corre peligro, no por parte del gobierno, sino por el crimen organizado? Sí, yo creo que es un tema importantísimo abordar. Te quiero comentar que la AIR trabaja en conjunto con Naciones Unidas, con UNESCO, con la OEA, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para ver cómo se resuelve el tema
de la impunidad en los crímenes contra los periodistas. Creo que la impunidad en general es un problema. Llamémosle el agravante que tiene cuando se trata de un periodista es que se le está cercenando a la población el derecho que tienen a la información. Entonces, se está trabajando en conjunto y precisamente en la inauguración de nuestro Consejo Directivo, el vocero de la Presidencia de la República de México se comprometió también a seguir y hacer todo lo necesario para garantizar el libre ejercicio de libertad de prensa para los periodistas. Creo que es muy importante eso. ¿Cuál es la situación en su país natal, El Salvador? Mira, en nuestro país ocurre que sí hay diferencias entre el gobierno y los medios de comunicación, pero creo que pero las diferencias no son malas, sanas, ¿no? Es decir, se valen. De repente te acusan que mira, que la situación no está tan mal, los medios la pintan de esta manera, llamémosle que yo lo distingo, si una cuestión es el derecho a expresarse que tiene el gobierno, lo tiene, y otra cuestión es el trabajo que hacemos los medios de comunicación de llevar la información todos los días a la población, y específicamente en la televisión y en la radio, que se llega de manera libre y gratuita. ¿Y cuáles son las principales actividades de la AIR? En la AIR tiene, llamémosle, como tres grandes ejes fundamentales. El primero, que es del que hemos estado hablando, es la defensa de la libertad de expresión. Luego también tenemos un eje de acción en la parte legal. Tú sabes de que, por ejemplo, esta transmisión que están recibiendo toda la audiencia, la están recibiendo de manera libre y gratuita, más sin embargo no está protegida. Entonces, la parte legal, estamos avanzando en realmente que este derecho, que este producto final, este servicio, esta actividad de interés público que realizamos los radiodifusores también esté protegida bajo la ley. Estamos trabajando en eso y, por supuesto, importantísimo proteger el espectro radioeléctrico donde operamos. Esta porción del espectro radioeléctrico es la única que tienen los radiodifusores para operar. Entonces, es importantísimo que se garantice. Recuerda que tiene un valor intangible, ya que la población se puede informar de manera libre y gratuita. Por supuesto, estamos también al tanto de los cambios tecnológicos y lo que estamos haciendo es aprovechar esta tecnología en favor de la radiodifusión, precisamente para llevarle mejores servicios a la población. ¿Y el papel de México dentro de la AIR? Bueno, muy fundamental. México es un país que siempre ha apoyado a la AIR, lo decía con anterioridad. Aquí se fundó la AIR, aquí en México hay excelentes radiodifusores, hay pioneros también. Entonces el papel de México es muy importante, creemos, y algo que vimos aquí en México es importante que exista la independencia de poderes y sentimos que la hay. Eso es muy importante. Vimos al principio de año que hubo, parece un intento de legislación para supuestamente proteger las audiencias y vimos que el presidente de la República en sus facultades constitucionales la detuvo, la atenuó, y eso es importante. Vemos claramente que hay una independencia de poderes. Eso es importante para la democracia y creo que esa experiencia en México es importante para otros países, como bien platicábamos antes, que no la tienen, como es el caso de Venezuela. En esta asociación caben todos, pero no están todos. Fíjate que la AIR, por definición, es una asociación de asociaciones. Quiere decir que todos los países miembros, su socio institucional, en el caso de México, la socio institucional es la Cámara de la Industria de Radio y Televisión, CIRT, es la socio institucional. Por supuesto, tenemos socios individuales que apoyan y soportan a la AIR, el caso de TV Azteca, por supuesto, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que caben todos. ¿Cuáles llamémosle el filtro? Que compartan los mismos valores, que defiendan los mismos principios, que quiero decirles que están igual de vigentes que hace más de 70 años. Los retos de la libertad de expresión. Yo creo que los retos son que exista. Bien dice que para que exista la libertad tiene que haber diferencia, porque si no yo no puedo escoger. Entonces es importante que se permita pensar diferente. En la medida que existan opciones y en la medida yo creo que estos pensamientos ayuden a resolver los problemas que nuestras sociedades tienen. Yo creo que nosotros estamos haciendo un trabajo excelente por llevar todas estas opciones y todas estas líneas de pensamiento hacia la población, que son los que al final se hacen la opinión. ¿Y qué sigue?
Bueno, yo creo que lo que sí es efectivamente estar atentos a las nuevas tecnologías y cómo ocupar estas tecnologías en favor de la radiodifusión. El año pasado en Guadalajara, México, tuve el honor de representar ahí sí a toda la radiodifusión mundial, a las uniones mundiales de radiodifusión, y acuñé un término que me gusta mucho y que ha tenido mucha cabida en general, que es medios formales. Entiéndese esto, donde existe un responsable detrás del contenido, no importa su medio de difusión. Entonces eso creo que es algo muy importante. Hablemos también de la parte de regulación, reglas parejas para todos. Eso también está empezando a verse en ese tipo de foros. Y yo creo que reglas parejas para todos, que no tenga que ver con la libertad de expresión. Jamás controlar el contenido. Estamos hablando del tema regulatorio, de técnico estrictamente. ¿Te parece, José Luis, si jugamos al filo, asociación de ideas? Yo te digo una palabra y lo primero que se te ocurre. Bueno, démosle. Redes sociales. Algo nuevo. Impunidad. Algo que tiene que terminar. Políticos. Algo que debe jugar su rol, que es la representación de las necesidades de la gente. Censura. Algo que no debe existir. Locutores. Profesionales de alto nivel. Ética. Necesario para que el trabajo siempre se haga bien. Servicio social. Parte inédita del trabajo de los radiodifusores. La radio. El medio de penetración a nivel mundial. México. Un país pionero en la libertad de expresión y radiodifusión. El Salvador. Un país también pionero en Centroamérica. Y voy a aprovechar para contar una anécdota. Tú sabes de que el gobierno mexicano le regaló al gobierno de El Salvador en 1926 el primer transmisor AM y fue la primera radio en Centroamérica, en El Salvador, cuyas siglas era AQM. Así que aproveché aquí, me sale un poquito. Bueno, ¿y qué te ha parecido México? Aquí es lindo, aquí es siempre un gusto estar, siempre bien recibidos y siempre, por supuesto, viendo la calidad de trabajo que hacen los radiodifusores mexicanos. Es un gusto siempre estar aquí. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias y que tengas una feliz estancia. Igualmente. Bienvenidos. Un saludo a la teleaudiencia. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana a las 10:15 de la noche. Buenas noches.